Aterrizando esto a las noticias de hoy, ¿no? ¿Cuánto influye, por ejemplo, el sistema de pensiones para seguir con este modelo, para acrecentar este modelo de concentración de riqueza en Chile? Bastante, porque lo que hace el sistema de pensiones, lo que hizo originalmente, hoy día ya no es tanto, es que traspasó el 1%, principalmente el 1%, no, en realidad, el 1% como comisión de su bolsillo, pero el 10% del bolsillo de los trabajadores, bien, al mercado y al sistema financiero para que esto se financiara, incluida la privatización de empresas públicas. Perfecto. Entonces logró financiar todo el modelo que conocemos hoy día, el sistema de pensiones. Hoy en día lo que hace es que lo mantiene, básicamente. Ahora, y otro telón de fondo que tiene todo esto, Felipe, es que es una riqueza donde los ricos mueren ricos y los pobres mueren pobres, ¿no? La movilidad social y el mérito, la meritocracia, se da poco, ¿no? Totalmente, o sea, lo hablamos también la semana pasada. Esta idea de meritocracia en realidad es muy difícil de defender porque tenemos solamente ¿qué? Un pequeño grupo de poderes económicos que en realidad, como tú dices, mueren ricos. Sí. Bien, hay una frase de Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía del 2001, que lo dice, o sea, aunque los ricos hagan lo que quieran, el 90% va a morir rico igual. Exacto. Y los pobres, por mucho que se esfuercen, el 90% también va a morir pobre. Entonces, en realidad esta idea de la meritocracia no es muy difícil de defender en Chile, casi imposible, a mi parecer. Hablábamos del 10% de los más ricos, donde está gente que, como tú decías, puede ganar hasta 1,5 millones de pesos en adelante. O sea, si ganas 1,5 millones de pesos, ya eres parte de los súper ricos junto con Luxich y otros. Más o menos. Pero ¿qué pasa con el 1%, ¿no? Y traes este gráfico. Es peor todavía. Oh, el 1% más rico tiene el 49,8%. O sea, el 1% tiene la mitad, tiene prácticamente la mitad, y el resto de la mitad se lo lleva el 99% restante. Exacto. Esto es escalofriante. Sí, o sea, imagínate que tú haces un cumpleaños, invitas a 99 personas a tu cumpleaños, son 100 en total, y tú solo te comes la mitad de la torta, ¿Ya? Y la otra mitad se reparte en 99 personas. Eso es Chile. Fíjate, el 1% Sí, es disculpa que me ridículo. ría, pasa que ya Es ridículo, es sí. cómico, ¿no? Es que explica mucho de Chile, de los problemas del Chile actual, ¿no? Cuando hablamos de todos los temas sociales que nos aquejan. El 1% tiene la mitad de la riqueza en Chile. El 1%. ¿Cuántas familias o cuánta gente estamos hablando? Estamos hablando De de los un poquito 20 menos de los- 200.000 personas. Y somos 20 millones. Somos 20 millones, 200.000 personas, el 1%. Ya. Y estas personas que son dueños de grandes grupos económicos. Claro, las grandes familias económicas que conocemos hoy en día, pero también hay mucho más. O Estos sea, están en Forbes ya, algunos de ellos, ¿no? algunos de ellos sí, o sea, Sebastián Piñera está en Forbes, Ya. Luskich me imagino que igual, pero, a ver, este 1% de nuevo pasa lo mismo que hablaba con el 10%. Tampoco es una cifra, es mucho más alta, por supuesto, pero no es algo exorbitante o algo impensado. O sea, según la encuesta suplementaria de ingresos, los que ganan el 1% de más alto ingreso son 4 millones. De 4 millones hacia arriba ya están en el 1% de mayores ingresos. De 4 millones De para 4 arriba. millones mensuales, sí. Que igual es mucha plata, o sea, yo nunca Ya, gano eso. pero, o sea, si seguimos destilando esto Sí. y llegamos Al 0,1%, al por ejemplo. 0,1, Y ahí, eso es más difícil. Bueno, la base de datos que hablamos. porque obviamente, no disculpa, la tiene. hay alguien que gana 5 millones es distinto a alguien que gana ya ilimitadamente. Por supuesto. O sea, Que son los grandes dueños, digamos, claro, o sea, del hablamos poder. de 4 millones mensuales para ser el 1% más rico, pero obviamente hay gente que gana 50 millones, 30 millones y están en el 0,0000 y así podemos seguir toda la noche. Hasta lo que Sí. sea, ¿no? Podemos- ¿Cuánto gana ¿Se puede saber un dato de eso o ¿De qué? o es muy intrincado saberlo? ¿Cuánto gana un millonario en Chile? ¿Cuánto amasa mensualmente un Es supermillonario? difícil saberlo. Bueno, primero es difícil, a ver, estadísticamente es muy difícil saberlo porque son muy pequeños los grupos, entonces estadísticamente Ya. es difícil que tenga significancia. Y además, ¿qué pasa? Mientras más rico tú eres, tu ingreso no viene del trabajo, no es como un contrato o un sueldo que yo pueda registrar, sino que viene de ganancias de capital, hay parte que está fuera, hay parte que podría estar en paraísos fiscales, Sí. y es lo mismo que pasaba con el impuesto al patrimonio de las grandes fortunas, es muy difícil calcularlo. Sí. De hecho, bueno, Forbes lo intenta, lo estima, pero tampoco lo logra a la perfección. O sea, por ejemplo, no sé, grandes familias, Piñera o lo que sea, podrían ganar mucha más plata de la que se registra y no tenemos cómo saberlo, porque hay empresas en el extranjero que además tampoco pueden estar a su nombre en un fideicomiso ciego. Exacto. O empresas Claro, tú lo subcontratadas. explicabas que podían hacer esta red intrincada Claro. de empresas para pagar menos impuestos. Claro, se además. se puede dar. Por suerte en Chile no se da. ¿No? Pero No, se puede dar. afortunadamente estamos en un país bueno. Oye, veamos el 1% respecto del OCDE, ¿no? De estos supermillonarios. También tenés este gráfico muy interesante, Felipe. Y aquí nuevamente Chile es el número 1, que lo decíamos recién, ¿no? La mitad de la riqueza en el 1%. Miren, y se repite mucho, ¿ah? México Sí. sigue siendo Los patrones el se segundo, repiten.
Entra Turquía también hay como gran concentración. Entra Turquía, bueno, Turquía siempre es como la colada de la OCDE en todo caso. El promedio de la OCDE anda en torno al 24 a 25%, nosotros tenemos prácticamente el doble, la mitad. Vámonos a los menos concentrados, que son obviamente El los más bajo es Países Bajos. los llamados países desarrollados y que miramos nosotros también, ¿no? La mejor educación, donde no hay delincuencia, los países con mejores índices de vida. Bueno, fin, el ¿no? más bajo que se ve ahí es Países Bajos con menos del 20%, 18, 17. Después le sigue Bélgica y hay otros países de Europa Occidental que son los países con menos concentración de riqueza y además también los países con menos desigualdad, principalmente dentro del mundo. Aquí hay dos temas interesantes que nos aquejan como sociedad. Uno es la delincuencia. Y si vemos estos gráficos, vemos que los países que tienen menos delincuencia son los países que tienden a ser más iguales también, Sí. o donde hay menos desigualdad o no tan marcada como la chilena. Pero cuando hablamos del tema de la delincuencia, a mucha gente no le gusta ver este lado de la moneda que también es importante, ¿no? Se quedan con el otro que también es importante, pero no el único, ¿no? Pero también cuando se habla del crecimiento económico, ¿cuánto influye que un país no siga creciendo si tiene estos grados de desigualdad? Bastante. De hecho, mismo Joseph Stiglitz, de nuevo, premio Nobel de Economía, fue el economista más citado en 2008, lo dice muy bien en muchos de sus libros. O sea, a ver, ¿qué es lo que pasa? Una economía muy desigual, viene con grandes brechas en realidad, va a limitar su crecimiento. Y de hecho, él lo hizo en una entrevista que no sé si fue para Chile, que incluso el 1% más rico se debería preocupar de eso, porque ¿qué pasa? La misma desigualdad frena incluso su propio crecimiento, o sea, es como contraproducente, pero ¿qué es lo que pasa? Esta desigualdad limita el crecimiento para todos, incluido para el 1% más rico y por supuesto para el 99% que le sigue. ¿Qué es lo que ocurre? Veámoslo de esta manera, si yo soy del escalafón de más abajo, el decir más pobre, qué sé yo tengo claro que aunque me esfuerce, bien, aunque estudie día y noche, haga mi mayor esfuerzo, muy difícilmente voy a salir de la pobreza donde estoy, bien, o voy a poder escalar, pero muy poquito. Entonces, ¿qué pasa? Eso genera incentivo a no esforzarse tanto. ¿Para qué me voy a esforzar tanto? Si igual no voy a llegar lejos porque el sistema en su conjunto va a ser muy difícil que lo haga. ¿Bien? Y pasa lo mismo con los pobres. ¿Para qué me voy a esforzar tanto si en realidad igual yo voy a heredar la fortuna de mi familia y voy a ser rico de todas maneras? Claro, esto por ejemplo, Exacto. noticias como esta, la BBC, te recomiendo también este artículo que salió hace un par de años, dice que Chile es el país donde los ultrarricos tienen el patrimonio más grande de América Latina y lo cruzo con otra nota que sacó, la pueden ver en Instagram, de la Deutsche Welle, la alemana Deutsche Welle, Sí. en español, señala que también el nivel de impuestos que se pagan los ultrarricos de América Latina en general es muy bajo Es bajísimo. respecto de otros continentes. Sí, es bajísimo. O sea, bueno, los países europeos tienen este impuesto a las grandes fortunas. Disculpa, te lo digo porque precisamente en América Latina existe este 20 grados enorme de desigualdad y problemas sociales, narcotráfico, criminalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, en los países europeos existe, en varios, no en todos, este impuesto a los súper ricos, a los ultra ricos, como quieran llamarlo, de distintas formas, pero existe. En América Latina no existe, se intentó colocar en la reforma tributaria que fracasó. No, yo tengo entendido que no van a insistir en ello. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el impuesto a las grandes fortunas? Primero, es difícil de monitorear, porque lo hablamos, es muy difícil de saber cuánto tiene un ultra rico, porque, no sé, tiene una pintura de la Edad Media, que es muy difícil saber cuánto vale, tiene propiedad en el extranjero, en paraísos fiscales, entonces, calcular su ingreso ya es muy difícil, y recaudarlo aún más. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, uno puede decir que esto va a mejorar la igualdad y en el papel funciona bastante bien, pero en la práctica los impuestos a los súper ricos tampoco recaudan tanto. O sea, no es tan efectivo como que con esto arreglamos el país. Perfecto, no. pero tú decías que en la economía más desarrollada y en esta economía y en estas sociedades más desarrolladas se tiende a concentrar más los impuestos en las personas que en las Sí, empresas. lo hablamos la semana pasada. Pero en Chile es al revés. Exacto. Se tiende a concentrar más en las empresas que en las personas. Exacto. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que pasa? A ver, bueno, Chile aumentó los impuestos a las empresas en la reforma tributaria del 2014. Bien, lo quiere revertir ahora un poquito y esto, como tú lo decías, está al contrario de los países desarrollados. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el impuesto está colocado en las empresas, lo que se puede hacer es que yo puedo dividir a las empresas en pequeños grupitos. Puedo tener un gran supermercado, pero lo divido en 10 mini markets para con ello pagar menos impuestos. Pero, ¿qué pasa? Si todos esos mini markets apuntan a mí como persona, yo a Felipe Salce no lo puedo dividir. O sea, Felipe Salce igual va a pagar el impuesto, o Freddy Stock, igual va a pagar el impuesto aunque venga de 10 mini markets o aunque venga de un supermercado. Si yo el supermercado lo divido, con eso pagaría menos impuestos. Y también funciona otro mecanismo que funciona muy bien con empresas que extraen recursos naturales de todo tipo. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, existe el royalty de la minería. Bien, eso es un gran impuesto. Entonces, ¿qué pasa? La empresa minera, o empresas de muchos sectores económicos, contratan una empresa que le presta un servicio, le presta una maquinaria, le presta trabajadores, etcétera, pero con un alto costo. Bien, entonces, ¿qué pasa? La minera gana menos plata porque paga mucho y esta empresa que presta el servicio gana mucho.
¿Bien? Exacto. Entonces la minera paga menos y esta empresa paga, pero no paga tanto porque no tiene este royalty especial. ¿Cuál es el tema? Esta empresa que presta servicios también es mía, Exacto. pero paga menos Y impuestos. se puede eludir Y se puede, claro, se ilude impuestos de esa Legal, manera, incluso legalmente. traspasando ganancias de una gran empresa que paga mucho impuesto a una más chiquitita, pero que también es mía. Don Felipe Salce, siempre es un placer, un agrado reflexionar con ustedes estos temas tan importantes, ¿no? De la economía y que la economía política, que eso es, fíjese que básicamente cuando te digan, no, si este es técnico, este economista es experto, este economista, no, toda la economía tiene, por supuesto, una mirada política porque así nace, ¿no? Sí. El estudio de la Estamos economía. inevitablemente ligados a la política, tristemente a mi parecer, pero no queda otra. Muchas gracias por la invitación, Freddy. Invitado, Siempre por un supuesto, gusto. disculpa, a ver tu Instagram también, ¿eh? La economía en 3 minutos con don Felipe Salce, todos los análisis, todas las reflexiones también en tu página de Instagram, Felipe. ¿Eh? Muchas Sí. gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Nos seguimos viendo por acá. Nos estamos viendo.